es el maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario y un hombre que forma parte precisamente de esta familia sin censura, con un compromiso de ir por la verdad. Y le voy a saludar a Luis Guillermo Hernández porque hay varios temas que analizar con él. ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Mi queridísimo Vicente, muy buenas tardes. Un placer volver a estar contigo. Ya extrañaba esta charla. Nosotros también, querido Luis Guillermo. Y déjame iniciar pidiendo tu opinión acerca de este intento de intimidación del INAI que están denunciando los colegas de la revista Contralínea. ¿Tú te acuerdas algún caso en el que el INAI pidiera a un periodista revelar sus fuentes? Me parece, y lo sostengo, un intento de intimidación, y sobre todo porque se trata del caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué piensas de esto que se desnuda, se exhibe en la mañanera? Me parece, mi querido Vicente, un señalamiento muy grave, sumamente grave, por parte de la revista Contralínea en general y de Nancy en particular, sobre este asunto que me parece que debe obligar a la consejera presidenta del INAI, a Blanca Lilia Ibarra, pero también al resto de los comisionados del instituto, a manifestarse abierta públicamente sobre esto, a desmentir o a precisar los alcances de esta solicitud del Instituto Nacional de Acceso a la Información hacia la revista Contralínea, pero también de acotar con mucha precisión los alcances de esta revisión, supervisión o investigación que pueda estar llevando a cabo el INAI en torno de la presidencia de la República. Es muy delicado, sumamente delicado, que un instituto autónomo se erija en una institución que fiscalice los dichos del presidente de la República, como si fuera su función censurar, revisar o supervisar las expresiones del presidente de nuestro país. Por supuesto, está muy lejos el INAI de esa actividad. Por eso es urgente y es un llamado verdaderamente enfático, pero también absolutamente urgente a Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI, a que manifieste públicamente el alcance de este asunto, a que desmienta o precise lo que está ocurriendo, y también a los encargados de este asunto, de este expediente que tiene la revista Contralínea en su poder, que les están solicitando que den a conocer las fuentes. Es que es un asunto gravísimo, es completamente, aquí sí, completamente atentatorio contra la libertad de expresión y contra la libertad de difusión que los mexicanos en general, los periodistas en particular, tenemos derecho a ejercer. Ninguna autoridad de ninguna institución, de ningún nivel, de ningún poder del Estado tiene derecho a exigirle a un periodista que revele la fuente de información de sus comunicaciones. Es una garantía periodística que no debemos vulnerar por ningún motivo. Es una garantía constitucional que no se debe de ninguna manera contrarrestar o contravenir. El INAI tiene la obligación de salir ya a explicar a la ciudadanía, a explicar lo que está ocurriendo con este asunto, mi querido Vicente, y llamo a Blanca Lilia Ibarra, pero también llamo a los consejeros, a los comisionados, a Francisco Acuña, a Adrián Alcalá, a Julieta del Río, a Óscar Guerra, a Josefina Román, que se pronuncien públicamente sobre este asunto, porque es demasiado delicado para dejarlo pasar. Así es, estoy de acuerdo contigo, Luis Guillermo Hernández. Por eso no vamos a quitar el dedo del renglón, porque puede sentar un precedente también
esto y no creo que sea un precedente muy saludable, que digamos, para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, para el derecho a la información. Mi querido Luis Guillermo, precisamente hoy en el quién es quién en las mentiras de la semana, Denise Dresser se lleva un tremendo raspón, así como el periódico Reforma, este ejercicio que sigue doliendo mucho a esos que han perdido la brújula desde sus trincheras. Hace mucho tiempo, mi querido Vicente, hace muchísimo tiempo que Denise Dresser dejó de ser una voz creíble, una voz confiable, una voz atendible para una buena cantidad de mexicanas y de mexicanos, porque hace mucho tiempo notamos que ella era vocera de algunos de los movimientos y algunos de los grupos más retardatarios del país. Durante muchos años camufló su apariencia presuntamente progresista, presuntamente vanguardista, crítica, pero escondía detrás una agenda oculta. Hoy tenemos muy claro para quién juega Denise Dresser. Juega para la desinformación, juega para el golpismo, juega para los grupos conservadores del viejo régimen que la utilizaron para mediáticamente procesar sus narrativas. Denise Dresser es una voz del pasado que hoy nos damos cuenta que miente, que tergiversa, mi querido Vicente, que manipula la información a su antojo, pero que además, como bien dijeron hoy en Quienes quieren las mentiras, se ha convertido en una especie de voz melodramática, cuasi telenovelera, que no tiene cabida, mi querido Vicente, en la reflexión periodística, en la reflexión intelectual del México de hoy. Es un golpazo a la credibilidad de ella, pero también es un golpe tremendo a la credibilidad de los medios que le dan cobijo. Lamento mucho que algunos medios, algunos respetables todavía, pues la sigan teniendo como una voz autorizada, cuando para lo único que está autorizada, como hemos visto hoy, es para tergiversar y para mentir. Así es. Luis Guillermo, por no dejar pasar también para no dejar pasar esta oportunidad, ¿qué piensas de la carta de Alejandro Caballero, que se va de la revista Proceso y dice que hay una derechización editorial de la revista que fundó don Julio Scherer? ¿Le quieres entrar con tu opinión a eso? Mira, yo tengo, mi querido Vicente, un cariño especial para la revista Proceso, como casi todos los mexicanos de mi generación, que la vimos, que la consideramos, que la hicimos nuestra, como la revista, como el medio crítico, como el medio profesional serio por antonomasia. Y lo que está ocurriendo hoy con esa revista es, sin lugar a dudas, una traición del grupo que hoy la tiene en sus manos, a una traición hacia todos aquellos que leíamos Proceso y que confiábamos en Proceso. El proceso de derechización que mi queridísimo, mi respetadísimo amigo y colega Alejandro Caballero denuncia es un síntoma que muchos otros hemos visto ya y que hemos denunciado ya. ¿Qué diablos tendría que haber hecho la revista Proceso sumándose a un desplegado junto a El Heraldo de México, Vicente, que no lee ni Dios, junto al Universal, que es un derrumbe total y absoluto, junto a TV Azteca, junto a Político, junto a medios que tanto desprestigio han arrastrado por décadas? ¿Qué diablos tenían que haber metido el Proceso en ese batidillo de periodismo ruin y mendaz? Es una lástima, querido Vicente, y lo digo con mucho dolor como lector y con mucho cariño hacia los colegas que todavía quedan allí. Es una lástima
que estén destruyendo un medio tan importante como Proceso, porque México requiere de una revista como Proceso para entender lo que está ocurriendo con la Cuarta Transformación y con el país en general. Es triste que el legado de Julio Scherer se convierta en un medio panfletero de derecha, controlado por imagínate tú, el hombre con menos talento de este país, el cuñado del mal llamado o bien llamado carnicero de Michoacán, Juan Ignacio Zavala. Imagínate nada más que Juan Ignacio Zavala esté dirigiendo, esté marcando las directrices editoriales de la empresa periodística más crítica de los últimos 40 años en México. Es como para decirle a Jorge Carrasco, a mi queridísimo Pepe Gil Olmos: reaccionen, recapaciten, no permitan que muera Proceso de esa manera tan ruin, de esa manera tan triste, de esa manera tan inmerecida para el gran medio que fue la revista Proceso, mi querido Vicente. Así es, y nada más para no dejar pasar eso, Denise Dresser también publica en la revista Proceso. Nada más que quede ahí para el récord. Oye, querido Luis Guillermo, este fin de semana será muy interesante la cumbre de la CELAC en nuestro país, porque creo que de una vez por todas México se definirá como el protagonista, el líder regional que está llevando precisamente en este ajedrez político el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que no viaja mucho al extranjero, el que no habla inglés, el que tanto han buscado minimizar, y miren en dónde estamos, ante la posibilidad de que los miembros de la CELAC también respalden la idea de transformar o desaparecer la OEA, en momentos en que en un discurso muy intenso, muy valiente también, hace referencia en el discurso del desfile militar por el inicio de la independencia de México, hace referencia directa a Joe Biden para que se acabe con el bloqueo contra Cuba, mientras se tiene de invitado especial para la celebración al presidente cubano, Luis Guillermo. Escuchaba lo que platicabas con tu invitado anterior y no podía dejar de coincidir en esa visión que también me permití compartir ayer en mi espacio, en mi canal de Luis Guillermo Hernández XW en YouTube. El hecho incuestionable, Vicente, de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es ya un líder mundial, pero además de un líder mundial respetado, un líder mundial que está marcando pauta, se ha convertido en la cabeza de un movimiento latinoamericano que prácticamente no tiene precedentes. La imposición, la lucha, la búsqueda de una nueva correlación de fuerzas políticas en América Latina, donde Estados Unidos no imponga su visión, su noción y sus intereses, sino la construcción de un mecanismo, de una nueva forma de unidad latinoamericana, donde los países latinoamericanos, donde las naciones de América Latina se posicionen como naciones soberanas, como naciones dignas, pero sobre todo como naciones que deben ser respetadas por todos los países del orbe, incluido Estados Unidos. Y me parece que ese liderazgo regional, esa vanguardia que hoy está pues asumiendo el presidente López Obrador, es el principal, es la principal bofetada con guante blanco a todas esas voces del viejo régimen que apostaban, que incluso ironizaban que nuestro presidente no iba a poder pasar de Macuspana porque no hablaba inglés, porque no tenía nociones de geopolítica, porque no conocía el mundo, porque no viajaba, porque no salía de los pueblos más pobres de nuestro país. Hoy está demostrando el presidente López Obrador que tiene todo un equipo diplomático desplegado por toda la región para construir la fuerza latinoamericana más poderosa que hayamos visto en mucho tiempo, sumando no solo a las naciones progresistas como Perú, como Argentina, como Chile, sino además, mi querido Vicente, viendo hacia el futuro de una unión regional, de una unión latinoamericana,
completamente distinta, completamente nueva. Y me parece, mi querido Vicente, que se está ganando su lugar no solo en el liderazgo regional, sino en la historia. Me parece, insisto, que estamos, como decía tu anterior invitado, apenas a la mitad del sexenio y tenemos todavía 3 años para observar cómo va a construirse este poderoso núcleo, este poderoso conglomerado de naciones latinoamericanas y caribeñas de la mano del presidente López Obrador. Me parece que es una hazaña verdaderamente importante que tenemos que ponderar. Así es. Oye, Luis Guillermo, y para cerrar, no sé si estuviste al pendiente del tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Fíjate que voy a decir algo, espero ser lo suficientemente responsable con lo que voy a decir, pero Claudia Sheinbaum hoy se vio presidenciable y creo que ante la oposición es tan presidenciable para el 2024 que la van a buscar hacer pedazos por todos lados, aunque pareciera que el informe de logros y de reconocimientos está difícil de echar abajo con las críticas a veces tan estúpidas desde una oposición que no da una. Durante mucho tiempo, sobre todo el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, muchos de nosotros criticamos pues una especie de falta de presencia de la jefa de gobierno. Criticamos que estaba demasiado, mi querido Vicente, demasiado a la sombra del presidente López Obrador, que no le veíamos personalidad propia, que no le notábamos pues fortaleza personal, fortaleza propia como dirigente política para hacerse cargo de su propia imagen y de catapultarla hacia el futuro. Algo pasó, incluso yo invito a la gente a escuchar una videocolumna que tengo en el Oficio del Reportero, donde hablaba precisamente de la necesidad de que Claudia Sheinbaum diera un golpe de timón en su administración para que se notara su ambición personal genuina, pero sobre todo su capacidad como la gobernante de la ciudad más importante del país. En los últimos 3 meses, hemos visto ese golpe de timón, mi querido Vicente, y estamos viendo a una doctora Claudia Sheinbaum completamente distinta de aquella figura a la que tanto criticábamos. Está no solo empoderada como gobernante que logró sortear el terrible, dificilísimo trance de gobernar la ciudad más afectada por la pandemia del COVID en nuestro país. No solo sortear eficientemente este trance terrible, sortear también la debacle económica que significó ese punto neurálgico de la administración de Claudia Sheinbaum, sino además mostrarnos hoy que al mismo tiempo que estaba combatiendo la pandemia con los pocos recursos que había disponibles en el país para afectar a los enfermos, estaba creando todo un aparato de estructura urbana que hoy estamos viendo ya con mucha claridad. Construcción de parques, construcción de espacios públicos, reconstrucción de los transportes públicos. Es decir, estamos viendo hoy lo que no habíamos visto en muchos meses en la administración de Claudia Sheinbaum. Una mujer que trabaja, que sabe gobernar una ciudad compleja, dificilísima como esta, y que lo está haciendo bien. No solo bien, muy bien. Me parece, mi querido Vicente, que este informe de gobierno, como bien apuntas y coincido totalmente contigo, es el trampolín, la plataforma de lanzamiento del cohete llamado Claudia Sheinbaum, sólida precandidata presidencial para 2024. Así es. Oye, Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos? ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, para que te apoye en redes sociales, para que te apoye en tu canal? Mi querido Vicente, como siempre invito a la gente que escucha sin censura a que se acerquen, a que se asomen a mis espacios en YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, un canal que ahí va creciendo poco a poco
pero muy sólidamente. Tenemos números muy satisfactorios, Vicente, y en parte se lo debo al generoso auditorio, a la generosa audiencia de Sin Censura. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram y también en Spotify, en iVoox, intentando construir nuevos espacios, nuevas plataformas de expresión. Así que les voy a agradecer mucho que se sumen y por supuesto que sigan estas colaboraciones que tanto gusto me da hacer en tu espacio, mi querido Vicente, cada viernes. No te pierdas, ya te extrañaba, te mando un abrazo y nos vemos pronto aquí el próximo viernes o antes, si lo amerita la noticia. Así es, mi querido Vicente, un abrazo a ti y un saludo a todos.